nombre completo es Jorge Mauricio Díaz Mora, conocido en Limón como Mauricio Díaz. El cambio del Jorge, que no lo utilizo, que es mi primer nombre, es porque pequeño me llamaban de mi abuelo, el padre de mi madre, doña Vera Mora. Y para no enredarnos, porque él se llama igual que yo, don Jorge, entonces también pues, la familia me decía Mauricio y yo me acostumbré a que me llamaran Mauricio por el asunto de mi abuelo. Mis padres se casaron en Limón. Tengo 3 hermanos 100% cédula 7, solo yo nací en Golfito. Una historia muy interesante, mi madre tenía 8 meses de embarazo y fue a ver a mi padre, que es maestro de obras y estaba haciendo la ciudadela de Golfito, y tomó un avión, el famoso avión ese DC-3. Llegó allá y se quedó en la primera casa que estaban terminando el proyecto y nací en Golfito, al mes estaba de vuelta en Limón. Quiero aclarar esto porque mucha gente cuando ve mi cédula dice que esto no es limonense, y así no son las cosas. A mí mi padre y mi madre me hicieron, según tengo entendido, en un bote ahí a la par del Salón de Piut hace muchos años. Entonces mamá me dice que ella se trajo el ombligo, porque a mí me trajo al mundo una partera y ese el ombligo quedó del Mar de Caribe también. Entonces esa es la unión que tengo yo con Limón. Mi padre por su trabajo se fue para San José muchos años y en la época del 80, cuando él está en el proyecto de Sublín Carrés, me vengo yo a Limón aquí y yo entré a la universidad y seguí viajando, o sea, mi familia volvió a Limón y desde que terminé la carrera me quedé en Limón trabajando y no me he ido de aquí, o sea, me quedé como lo que soy. Me casé, la señora ya murió, vivo con doña Giselle Nelson Johnson. Con mis primeras señoras tuve 3 hijos, Melanie, Franklin y Christopher. Y tuve también 3 hijos más, a Jorge Danilo y Kevin y Kervin, que son los 6 hijos que están aquí en Limón todos. El motor mío es la familia, pero también por la otra parte artística que tengo, que es creo que lo que vamos a conversar, todo lo que me mueve a mí es lo que ocurre alrededor de nosotros. Les voy a contar una historia muy interesante. Yo estaba en quinto del colegio y participé en Costa Rica Joven. A nivel del colegio lo gané. Gané el concurso pues, a nivel provincial de Heredia y llegué hasta las etapas finales de ese concurso en el Ministerio de Educación. A través de eso conocí a unas personas que llegaron al colegio a declamar poesía. El taller Una Literatura, que me marcó para toda la vida. Ese taller me invitó y estando yo en el colegio yo empecé a participar de sus reuniones, y cuando ingresé a la Universidad Nacional en el año 81 ya era miembro activo del taller literario, participando en muchas actividades y escribiendo y aprendiendo lo que es un taller literario. Tan es así que en el año 1984 yo me convertí en el coordinador del taller literario. Nosotros participábamos con el taller de danza de bailes folclóricos de la UNA o taller de danza de la Universidad Nacional. Estaba un grupo Changó, estábamos nosotros. Entonces siempre cuando la universidad participaba en actos en cualquier parte del país, nosotros viajábamos, nosotros leyendo nuestros poemas y ellos en sus otras participaciones. Esto me marcó mucho porque empecé a conocer gente de talleres literarios, llegué a pertenecer al taller literario de jóvenes de Costa Rica dirigido por Alfonso Chávez y Javi Zucar. Conocí a Laureano Albán cuando vino una vez después de haber ganado el premio Adonai en España. Nosotros lo invitamos y se hizo un recital de poesía en el Museo de Arte Contemporáneo en La Sabana. Y conocí a una gran cantidad de poetas. Me marqué tanto que empecé a escribir más y en el año 1986 gané a nivel nacional el premio Roberto Brenes Mesén. Yo creo que es el premio más alto que ha conseguido un limonense en literatura, en poesía. Eso fue hace muchos años, imagínense usted, estamos hablando del año 86. Eso apareció publicado en La Nación. De ahí, cuando termino la universidad, regreso a Limón y lo primero que hago es fundar un taller literario que se llama Tajamar.
taller literario te dicen cómo se escribe un poema, pero el poema es del que lo escribe, o sea, uno lo que hace son sugerencias. A veces son muy duras, pero hay veces la gente por sentimientos se sienten ofendidos, porque uno ya con la experiencia de un taller literario se da cuenta que muchos de los poemas en veces son plagios, o son, copian letras de canciones o copian letras de un poema, y entonces hay que ser muy sutil para enseñarle a un muchacho cómo aprender a hacer metáforas, dónde se levanta un poema, dónde se cae un poema, cómo se mantiene un poema. Y son muchas cosas. Entonces, con el tiempo y la paciencia, gracias a Dios, aquí en Limón hay unos grandes compañeros poetas y que yo respeto y los admiro por esa valentía de mantenerse a través del tiempo. Bueno, mucha gente me hace esa pregunta, pero yo empecé a escribir en el año 78. Creo que de mi madre, pero mi madre en esa época, mi mamá, si ustedes tienen muy buena memoria, mi mamá es pintora. Mi mamá empezó en la Casa del Artista de Olga Espinach y tuvo su galería en el pueblo, en San José. De ahí expuso mucho. Mi mamá expuso en la Embajada Americana, en la Feria David, aquí en Limón expuso mucho. Mi mamá cuando viene a Limón, ella fue inclusive la directora, junto con doña Prudence Vela y otras señoras, de la fundación del Museo Etnohistórico de Limón. Y mamá es fundadora de la Casa de la Cultura. Mamá empezó a escribir poemas por ahí del año 80, casi 90, o sea, 10 años después de que yo había empezado. Claro, y entonces yo siento que sí, yo empecé primero, pero la parte artística la trae mi madre como pintora. Mi padre es un constructor, pero es un constructor que él hacía los planos, entonces yo lo veía a él dibujando. Entonces mi papá también tiene mucho de artista también, porque no es cualquiera que hace un plano de casa y él es empírico, él aprendió solo y eso yo se lo admiro siempre de esa forma. Entonces la parte artística yo creo que es mi madre y mi padre juntos, los dos. Yo he escrito mucho, hay cosas que me han marcado. Hay un cuento, yo escribí varios cuentos, hay un cuento en la revista, en el tercer ejemplar de la revista Una Literatura, que se llama El Muerto Ve. Me marcó mucho porque fue un día que yo pasé en San José, vi un niño de esos que andan en la calle viendo a través de los vidrios de una panadería el pan, baguette. Y a mí me marcó mucho. Yo escribí un cuento que se llama El Muerto Ve, porque al final del cuento el niño está muerto, ¿verdad? O la gente cree que está vivo, pero es lo que está muerto. Y hago todo un melodrama, una estructura, todo el cuento a través de todo lo que él está viendo por esos ojos y el sufrimiento y el dolor de lo que ese muchacho lo vio. Como yo le digo que los poetas, los escritores, somos los icebergs de las sociedades. Cuando yo estaba en el taller literario, yo hice una pregunta, que qué era más difícil, escribir un cuento, escribir una novela o escribir un poema, y todos sabemos eso y todo el mundo dice que no hay nada más difícil que escribir un poema. El poema es más complicado que escribir un ensayo, escribir un libro en cierta forma. Aparte de cuento, escribí una obra de teatro. Empecé a escribir un libro que no he terminado, que se llama En busca de Quetzalcóatl. Ese libro espero terminarlo, yo creo que tengo más tiempo, pero espero terminarlo pronto, porque es una historia que se me vino hace más de 20 años y es muy simple. América fue descubierta por los españoles, pero hagamos un chic para atrás, ciencia ficción. ¿Qué pasa si más bien fueron los aztecas o los mayas? Bueno, los mayas no, pues ya no, en esa época no estaban, ya habían desaparecido, pero que fueron los aztecas que se fueron a buscar a Quetzalcóatl y descubrieron Europa. ¿Cómo sería el mundo ahora? No sé si me captan la idea, pero entonces no se da la conquista de europeos hacia América, sino más bien de americanos hacia Europa. Y a raíz de ahí se crea todo un conflicto imaginativo. La poesía es lo que me ha marcado siempre. Yo escribo 4 o 5 poemas por semana, a veces dejo escribir un mes, vuelvo a escribir de nuevo. Tengo la loca fotosíntesis del mundo, tengo un libro que se llama Poemas de mi pueblo, o sea, poesía de Limón, tengo poemas románticos y todos los poemas que tengo se pueden escoger para formar hasta una antología poética. Entonces es variado lo que tengo, y como les digo, he escrito poemas de amor, he escrito poemas de la naturaleza, he escrito poemas
de lo que sucede en la sociedad de nosotros, el problema de las drogas, el problema del estudiantado, acontecimientos importantes como la anexión de Guanacaste o nuestro cantonato. Le he dedicado poemas a Neri Brenes, a Víctor Hansel, le he escrito poemas a Don Tontino, he escrito poemas a muchos personajes de Limón que se han ido. Como escritor uno tiene que enfocar lo que está sucediendo en el entorno y eso es para mí muy importante. Aquí yo puedo hablar bellezas, gente muy linda, aquí Nelly Moraga, Janet Ibarra, hay un muchacho Floyd Harton, que le dicen Romeo, hay otro muchacho de Cieneguita, que hasta siempre llegaba a mi trabajo para que él le ayudara a ver sus escritos y le decía, va muy bien, apoyándolo. Inclusive me contó una anécdota que le pasó con un escritor limonense de San José y se sintió un poco herido y le digo, bueno, así son las cosas, ¿verdad? Conmigo venga siempre, hay que sentarse conmigo y yo con mucho gusto le enseño mis cosas, ¿verdad? En Limón hay mucho empírico, mucho poeta, hay un señor que hace poco lo escuché en la radio leyendo un poema, creo que era en el asunto del sindicato, que yo lo conocí, luego lo vi, he estado inclusive, él participó en un homenaje que me hizo la municipalidad, y los niños, entonces, algún poema de los niños, entonces hay mucha persona que escribe aquí en Limón. Yo empecé en el colegio y vean, yo les voy a decir algo. Yo admiro un poeta chileno que se llama Oscar Villorrey. Él estuvo el año pasado conmigo en el intercambio que se hace de poetas que vienen de afuera para Costa Rica. Él estuvo conmigo ahí leyendo poesía con un hindú. Este muchacho es un empleado del gobierno de Chile. Como yo profesor, que el gobierno le pague a los profesores, a algunos profesores, como decir en la dirección regional, que exista un profesor dedicado al fortalecimiento de la literatura en los centros educativos. Entonces se haga un cronograma y empiece a visitar colegios y escuelas, a hacer talleres literarios. Qué bonito, él hace eso en Chile. Y cuando yo veo los videos, las fotos que él pasa de los concursos en Chile, de eso hay que incentivarlo en los estudiantes, en las escuelas y colegios. Un día tuve una foto de una niña de 6 años y ahora tiene 15 y él muy contento viendo que la niña pasó todo un proceso y eso ya está escribiendo muy bonito. Entonces en Costa Rica tienen que fortalecer el rescate de ese tipo de trabajo, no solo con literatura, sino en otras cosas más. Entonces, yo creo que se ha perdido mucho eso, lo de las artes plásticas, eso se salió de contexto y ya no sé la importancia de la religión, no sé la importancia de artes plásticas, antes daba música, la música no sé, siento como que hay un desfase en las políticas del gobierno para fortalecer esto en las instituciones y creo que es vital. Ahí está Margarita Mata con el grupo Alar también, que tienen un proyecto ahí de arte y cultura, que creo que es muy rescatable, y también un señor Golden Wish, que me cuesta pronunciarlo, me da pena, pero yo 2 veces he conversado con él, es una persona con una gran visión en lo que es el arte también. Yo más bien deseo felicitarlo por esa labor altruista que él está haciendo en beneficio del arte en la provincia de Limón.